Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, hay un tema muy importante y que obviamente van a ver no solamente en este curso, sino que también van a ver en los demás cursos cuando vayan avanzando, quinto, puede ser sexto, séptimo, en algunos de esos niveles se ve también esta parte de la historia y pues es el tema de la conquista en América. Como todos sabemos, pues nosotros fuimos descubiertos por alguna manera de los europeos. Obviamente llegaron aquí a nuestro continente creyendo que habían encontrado la India. Ya vamos a ver por qué le dicen por qué estaban tratando de buscar la India, por qué se les dice Indias occidentales a esta parte del mundo. Pero algo importante es que vamos a ver cómo fue ese proceso de colonización de los españoles, en este caso, españoles y portugueses, en nuestro territorio que actualmente pues denominamos América. ¿Listo? Obviamente, eso fue hace mucho tiempo, pero pues vamos a ver un poco en torno a ello. ¿Listo? Mm, Lo que estamos observando son las rutas que realizó tanto el reino de Portugal como el reino de España. Eh, resulta, resulta que pues en ese entonces España pues no era lo que conocemos hoy en día, se dividía en varios reinos, no era un país como tal, sino se llamaban reinos. Eh, obviamente, estos reinos, digamos, de todo lo que es el reino de Inglaterra, de Francia, de España, eh, bueno, en Italia, usaban rutas para poder comercializar con los países asiáticos. Acuérdense que es China, por acá la India. Entonces, usaban una ruta muy larga, muy larga, para poder llegar. Entonces, cada vez que estos reinos trataban de vender sus mercancías al, a la parte oriental del planeta, entonces tenían que hacer todo este viaje para poder vender en India, poder vender también en China. Usaban todo el Mediterráneo, que esta parte se llama el Mediterráneo, para poder enviar sus mercancías a estos países. Obviamente era un proceso muy caro, o sea, porque pues para vender solamente una mercancía era un viaje muy largo y pues tocaba pagar varios peajes, por decirlo así, en cada parte de este territorio para poder llegar, digamos, a la India, que era donde también se daba bastante comercio, tanto de los europeos, aquí los vemos, como de los asiáticos, ¿listo? Entonces, era un proceso muy costoso para los reinos y para lo que aprovechaban, pues no alcanzaba. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo una recapitulación de lo que pasó antes de la llegada de Colón, de Cristóbal Colón a América, para pues saber en qué proceso se llevó la conquista, por qué nació y de dónde viene. Bueno, entonces los europeos comenzaron a indagar con que en esta parte, para ellos esta parte del mundo no existía, era solo mar. No sabían que existía este continente porque para ellos todo esto era un océano, todo esto era un océano, todo esto. Bueno, creo que ya rayé mucho, entonces para, para recapitular. Todo esto era una franja oceánica, o sea, no, para ellos no existía un continente, no existía una extensión de tierra ahí, sino que pues era muy puro mar en ese entonces. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Una preguntita. Listo, Juan Manuel, señor. ¿Y primero cuando llegaron los rusos llegaron a Cartagena o a donde dijeron que era India, pero están en Colombia? Ya te explico esa parte, ya te estás adelantando, vamos despacio. Una pregunta. ¿Qué es Cabo de Hornos? ¿Dónde? Aquí, profe. Espera. ¿Dónde Sí, dice ahí. Cabo de Hornos? Mm, ¿Dónde dice Cabo de Hornos? ¿Por acá? ¿Esto? Sí, señor. Ah, bueno, eso era un mapa en aquel entonces, como se denominaban. Esto es lo que hoy se conoce como la Patagonia, que es la parte donde limita Argentina
con Chile. ¿Listo? Ese se llama también el Cabo de Hornos. Bueno, bueno, volviendo ya al tema histórico, los europeos, pues al ver que era muy costoso poder vender acá, pues por el tema del viaje y todo eso, ellos pensaron, bueno, nosotros probamos el viaje por este lado, pero ¿qué pasaría si hacemos el viaje por este lado? Entonces ellos creían que como aquí no había tierra, era solo mar, se podía redondear por el otro lado y llegar directamente acá. O sea, ellos trataban era de buscar una ruta alterna para poder llegar a los países orientales, en específico la India. Cuando eso sucede, entonces varios navegantes, comienzan a ofrecer como es ese servicio de poder encontrar una ruta alterna para llegar a las Indias sin necesidad de cruzar todo esto y pues pagar todos esos impuestos que había que hacer para poder pasar la mercancía. Entonces ellos básicamente dijeron, bueno, entonces vamos a ir por este lado donde solo hay mar y pues podemos llegar al otro lado del mundo sin necesidad de pagar un solo centavo. Y pues obviamente sería mucho más rápido porque sería una ruta directa. Eso creían ellos. Ellos no sabían que existía esta extensión de tierra, lo que hoy se conoce como Suramérica, Norteamérica. Ellos no sabían que existían en ese entonces. Hablamos de más o menos 1400, 1490, más o menos por ese siglo. Entonces hace mucho tiempo. Cuando sucede eso, entonces ahí es cuando aparece Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, pues, Profe, él nació. robot, ah, Tienes que apagar el video para que ¿Eso la qué es? conexión se Eso estabilice. cordona. Va. ¿Listo? Ya les explico, sino que Divani me dice que la conexión de ella está inestable. Si la voz se escucha muy robotizada, entonces les sugiero que apaguen el video y solamente dejen el audio, bueno, el sonido habilitado, ¿listo? Para que no le interfiera la conexión. ¿En qué estaba? Bueno, en el tema de las rutas. ¿En qué está? En el tema de las rutas. Bien, resulta que ahí es cuando aparece Cristóbal Colón, que es un italiano, nació en Génova, era navegante también, y él le ofrece a la corona española, que en ese entonces, vamos a ver la división, no era España todavía, no se llamaba España, sino eran reinos. Entonces encontramos la corona de Castilla, el reino de Castilla, la corona de Aragón y pues la provincia de Navarra. Eran reinos, ¿listo? Eran como territorios aparte. Ah, bueno, y acá nos aparece el reino de Profe, Granada, que eran entonces como una especie de provincias. No era un país como tal, sino cada uno era independiente, cada reino. Y pues también teníamos el reino de Portugal, que es lo que hoy se conoce como Portugal. Pero en ese entonces profe, la corona pues todavía no era española, sino era la corona de Castilla, se llamaba en ese entonces. ¿Qué necesitas preguntar? profe, o sea que antes no eran países, sino eran reinos. Exactamente. Antes no teníamos países como tal, sino se llamaban reinos. Acuérdense donde había rey, reina, príncipes, Ah, ya. todo eso. ¿Listo? Entonces, como eh, Inglaterra, profe. también estaba el reino de Inglaterra. En ese entonces todavía se encontraba en proceso de expansión, pero vamos a centrarnos en el tema de lo que hoy se conoce como España. Entonces, Cristóbal Colón, aquí en un barquito, pongámoslo acá, llega a este reino, a Castilla, y le dice a los reyes, le dice ustedes están gastando mucho dinero en esta ruta, en las rutas para poder vender en Asia, o sea, venderle a la India, a China. Entonces yo lo que voy a hacer no es buscar un camino por acá, sino buscar un camino hacia el otro lado. O sea, hacia Profe, donde se decía que no había ningún tipo de tierra, sino que era solamente mar. ¿Listo? Señora, ¿ibas a preguntar algo, Ivani? Profe, ¿para qué les llevaban eso a la gente? ¿Llevar qué? Em, La mercancía. Ah, pues Mercancía. porque digamos aquí, un ejemplo, digamos aquí se producían
patatas, no sé, bananos, fresas, puede ser. Y pues en China, en la India, se producía, no sé, apio, se producía arroz. Entonces ellos lo que hacían era un intercambio. Vendían sus productos de acá, del reino de Castilla, Los y reyes le ya compraban hacían a la trueque, China y a la India. Señora, y hacían trueque. sí, estaba la posibilidad del trueque, pero era más comercio monetario. O sea, yo iba a vender mis mercancías a ese país, a cambio pues compraba otras o pues solamente iba a vender. Pero entonces para poder yo hacer eso tenía que hacer un viaje muy largo, pasar por Europa, parte de Asia para poder llegar a esos países. ¿Qué pasa ahí? Para evitarse todo ese desgaste, porque era mucho tiempo y también era muy poco lo que ganaban porque les cobraban como una especie de peaje cada vez que pasaban por algún reino. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega aquí a España, le dice a los reyes de Castilla, que en este caso es este reino, que era el más grande en ese entonces, les dice, yo les propongo algo, yo para evitar que ustedes compren, o sea, que ustedes exporten por este lado que es mucho más caro, les voy a buscar otra ruta para poder vender, una ruta mucho más corta, menos costosa y a donde podamos llegar, enviar mucha más mercancía. Entonces, ¿qué dicen los reyes? Los reyes dicen, bueno, entonces, ¿qué necesita usted para hacer eso? Y ahí es cuando entramos a esta parte de la historia. Las capitulaciones de Santa Fe. Resulta que estas capitulaciones es como una especie de contrato que se le dio a Cristóbal Colón para poder buscar financiar la exploración de esa nueva ruta para poder comercializar con Oriente, o sea, con la India y con China, sin tener que usar la ruta tradicional, buscar una nueva ruta y poder así pues vender mucha más mercancía pues a menor costo. Entonces los reyes le dicen, aquí están los reyes, aquí está el rey y la reina de ese entonces Castilla, y aquí está Cristóbal Colón. Ahí es cuando le dicen, bueno, nosotros le pagamos esa expedición, eso se llama expedición, es buscar nuevos territorios, explorar Profe, nuevas Cristóbal cosas. Colón es el viejito. Cristóbal Colón es Sí, Cristian. aquí está, es este que está aquí. Y aquí están los reyes de Castilla en ese momento. Entonces los reyes, ¿qué le dicen a Cristóbal Colón? Le dicen, bueno, usted va a ir a buscar la nueva ruta para poder comercializar, pero entonces, cuando usted encuentre esa ruta ya nos pertenece a nosotros y usted solamente va a tener el crédito por encontrar la ruta, pero ya lo que saquemos de dinero de ahí, pues va a ser para nuestro beneficio, nuestro reino. Entonces, ¿cuál fue el trato? Cristóbal Colón tendría sus barcos, tendría sus hombres para poder buscar la nueva ruta de comercio, pero todo el crédito, o sea, todo se lo llevaría a España, dependiendo de lo que vayan encuentre en ese trayecto. ¿Sí me hago entender con eso? O sea, profe, que él solo lo ordenaba él. Señor, no te entendí. Profe, o sea que y luego al final, ¿qué pasa? ¿Él se queda con todo o el rey? El rey. Es como ¿El rey? decir, pongamos un ejemplo así más concreto. Digamos yo, Wilson, yo te contrato a ti para buscar, no sé, una isla o buscar un nuevo territorio. Yo pago todos los costos, o sea, yo te pago el sueldo, yo te pago a ti lo que necesites, que necesito hombres, que necesito provisiones, que necesito armas, yo te doy todo eso a ti, pero tú al descubrir ese territorio nuevo, me pertenece, es a mí que yo soy el que te contraté. A ti no te va a pertenecer nada, solamente te voy a dar el crédito por haberlo descubierto, pero no vas a ser dueño de nada, el dueño voy a ser yo que pagué toda la expedición. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, profe. ¿Y a él como cuánto le pagaron para hacer eso? Bueno, ahí sí ya es algo que tocaría investigar más a fondo, pero entonces el trato fue que España, o lo que hoy se considera España, en ese entonces el Reino de Castilla, iba a pagar toda la expedición de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón no iba a ser dueño de absolutamente nada, sino todo lo que descubriera él iba a ser dueño de los reyes de Castilla, ¿listo? Que eran extremadamente católicos, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿y si Cristóbal Colón se quedaban con las tierras que hubiera pasado?
Pues nada, él hubiera hecho su propio territorio, pero pues como él hubiera hasta fundado su propio reino. Pero entonces el problema es que eh, obviamente viajaba con los hombres que le dio la corona, que le dio la corona de Castilla. Y pues además Cristóbal Colón no iba tanto por el tema, por decirlo así, económico, sino más por el tema de exploración. O sea, él quería descubrir, ser el primero en descubrir esa ruta que nunca en la historia se había hecho hasta ese día, hasta ese año, porque resulta que los europeos en esa parte del mundo le tenían miedo porque ellos creían que cuando, bueno, los que han estado en el mar, cuando ven un barco, ven que va como desapareciendo en el horizonte, porque pues la Tierra es circular. Entonces ellos creían que cuando desaparecía ese barco en el horizonte caía como en un abismo donde había criaturas marinas monstruosas y bueno, era algo muy mitológico, pero pues por eso ellos no se arriesgaban. Cristóbal Colón les propone eso. Yo me arriesgo a ver qué pasa botándome por ese lado. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces, muchachos, ahí vamos a ir avanzando. Resulta que pues nos quedan 5 minuticos. Voy a terminar de cerrar hasta ahí y la siguiente sesión la continuamos, ¿listo? Aunque pues no sé si les parece interesante, como pues, Sí, a mí sí me interesó. listo. Sí, profesor, interesante. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando Cristóbal Colón por fin obtiene como ese permiso, ese patrocinio de los reyes? Entonces los reyes le dicen, bueno, vamos a darle 3 barcos que se van a llamar la Niña, la La Pinta Pinta y y la la Santa Santa María. María. Santa María. Vamos a darle esos 3 barcos. Obviamente, en cada barco pues tenía su tripulación, tenía las provisiones y obviamente venían con todas los juguetes, por decirlo de alguna manera. Hay quienes dicen, es un mito, no sé si está comprobado, que en realidad los reyes no le pusieron mucho cuidado a Cristóbal Colón y solamente como que le dieron lo más feito en su flota, que eran esos 3 barcos, para poder explorar. O sea, si se perdía, entonces no se perdían las mejores naves, sino pues naves que la verdad eran poco fiables en el Antiguas. tema sí, eran viejas y pues obviamente la tripulación tampoco era que fuera la mejor. Se le enviaron fue personas que ya pues no tenían como Viejitas. otra alternativa, no, tampoco viejas, pero se les dio una tripulación que no tenía nada que perder, por decirlo de alguna manera. La experiencia.